Creo que todos conocemos a Spider-Man, el hombre con poderes arácnidos, capaz de lanzar telarañas y trepar por muros, pero no siempre al mismo Peter Parker. Viviendo en el distrito de Queens, Nueva York, se ha independizado de casa de tía May y tío Ben. Todos sabemos cómo acaba ese evento canónico. Fue picado por una araña radiactiva hace 8 años, 15, y ahora a sus 23 sigue luchando contra el mal que asola Nueva York, derrotando conocidos enemigos como Shocker, Electro, Scorpio, Rhino, y ahora ha llegado su tan ansiado momento de arrestar legalmente a Wilson Fisk, alias Kingpin. Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk. Un cerebro criminal con numerosas actividades ilegales a sus espaldas, drogas, armas, asesinatos y una lista tan larga como su espalda, pero siempre se ha acabado librando gracias a sus buenos abogados. Eso y el vacío legal que es el arresto por parte de un justiciero enmascarado. Esta vez es diferente, los papeles de su arresto están en regla. ¡Adelante! Sí. Fisk no es tonto, no va a dejarse arrestar por las buenas. Utiliza a todos sus hombres para defender la torre Fisk de las fuerzas policiales que intentan llegar hasta él. Mientras lo distraen, intenta eliminar cualquier prueba incriminatoria de sus servidores. Unos cuantos malotes más, policías comprados por el frente de su puerta y ¡voilà! El capo de la mafia vuelve a verse las caras con el hombre araña. Recuerda que Spider-Man lleva un guioncito en medio. Prepara el helicóptero. No tardaré. Una dura lucha de titanes que solo deja destrucción a lo largo de la torre, usando trampas y a sus hombres para detenerle. Pero el rey cae bajo las telarañas de nuevo. ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! ¡Un mes! Envuelto en regalito para la policía. Ahora toca conocer un poco de la vida cotidiana de este Peter. Trabaja para Otto Octavius, dedicado a la creación de prótesis. El único problema es que vive de las subvenciones, y para ello debe hacer progresos en su trabajo. Y Peter, aunque brillante, es el único que puede permitirse tener en nómina. El amortiguador. ¡Oh, Dios! La siguiente parada es la comisaría. Yuri Watanabe es la compañera policial de Spider-Man. Ambos se ayudan cuando se trata de luchar contra el crimen y, por supuesto, compartir información que pocos tienen acceso a ella. Tras luchar contra el crimen, vuelve al laboratorio de Otto para ver cómo mejora su traje mientras él está cenando fuera. Desde luego. Eres tú. Por suerte, se ha hecho la idea equivocada. Cree que Peter es solo el sastre de Spider-Man y le guardará el secreto. No solo eso, le ayudará con unos consejos para mejorarlo. Al día siguiente, tiene una nueva prueba con el comité de becas. Por ahora, hay que visitar a la tía May en Festín, un albergue para personas necesitadas, patrocinado por Martin Lee, un filántropo y buena persona con dinero que gastar. Es la fiesta por el 5º aniversario desde la apertura de Festín. Oh, debo irme. Gracias otra vez por la fiesta y todo. Significa mucho, en serio. Ahora que Fisk no está, sus hombres siguen llevando adelante sus negocios, protegiendo los recursos e inmuebles. Existe una nueva banda que quiere hacerse con ellos. Hombres enmascarados asaltan el museo donde se va a exponer la colección privada de Fisk, coincidiendo con una filtración periodística de Mary Jane, en busca de información incriminatoria de Fisk, que consigue encontrar oculta en una estatua. Oye, sean quienes sean, quieren este archivo. Los enmascarados venían buscando esa información que habla de El aliento del diablo, donde se menciona el nombre de Norman Osborn, pero la vida de MJ peligra por un momento y terminan escapando un enmascarado con el documento. Nada como una cena tras el duro trabajo de justiciero. Mary Jane y Peter salieron juntos, pero por inconvenientes que provienen de la vida de superhéroe enmascarado terminaron separándose. O quizás por culpa de Mephisto. Por ahora el trabajo los une. MJ trabaja como reportera para el Daily Bugle y quién sabe dónde terminarán. Me encanta veros juntos de nuevo. Siempre habéis sido mis favoritos. Hay que seguir luchando contra el mal. Shocker ha vuelto a los robos, pero algo anda mal.
no está robando para él mismo. Trabaja para alguien más, pero termina arrestándolo antes de poder soltar la prenda. Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odia. Herman Schulz, Choker, es un villano dedicado principalmente a los robos, principalmente cajas fuertes de bancos. Gracias a sus habilidades como inventor e ingeniero, se fabricó unos guantes especiales capaces de lanzar ondas de alta frecuencia y ráfagas de aire. Probablemente este no sea su primer reingreso en lo que queda de vida. Cuando MJ fue atacada por los nuevos enmascarados, se llevaron una de las máscaras que todos portan, para llevársela a Martin Lee en festín. Con su carrera en arte, podría tener información al respecto. Mary Jane debería buscarse otra historia. ¿Cree que corre peligro? No lo sé. Sugiere alejarse de ella. Su trabajo de verdad le llama, pero no ocurre nada bueno. Norman Osborn, en persona, el alcalde, no sabe si por molestar o por hundir más a su ex colega. La cosa es que le cierra el chiringuito por temas de seguridad, del que él mismo le había eximido, de entre amigos, pero ya no. Ahora no tiene dinero ni paciente. Peter Parker, ¿cómo te va la vida? El que faltaba. Peter es amigo de Harry Osborn de toda la vida, el hijo de Norman. Actualmente no está aquí, porque se ha ido de viaje por Europa, aunque no ha hablado ni con Peter ni MJ en el tiempo que lleva fuera. Y su padre, bueno con los suyos, desinteresado en el bien de los demás, como con Otto. Spider-Man vuelve a enfrentarse con Choker, que ha escapado de prisión con la ayudita de los demonios. Le han pedido amablemente que les consiga dinero. Es por tu culpa. Te lo has buscado. Desde la caída de Fisk, muchos intentan ocupar su lugar, pero no solo del estatus, también de su patrimonio. Dinero, hombres, recursos y armas. Estos demonios llevan la delantera a la hora de robar sus armas. Por eso Yuri le pide comprobar un muelle de Fisk, pero para que sea todo algo más legal, le envía un compañero. Agente Davis, llámame Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te adora. Para cuando dan con la cámara secreta, los demonios ya se lo están llevando todo por la puerta trasera, y toca perseguirlos por la ciudad, haciendo destrozos a su paso, casi provocando un accidente de tren, de no ser por el agente Davis, que se interpone a una costa de su vida. Ahora el agente es un héroe, y Mary Jane no puede perderse la exclusiva. ¿Con qué enfoque? Carezco de él. Solo escucho. De acuerdo. Entra aquí. Peter, por su lado, ha sido desahuciado por no pagar el alquiler, y entra la posibilidad de dormir en la calle, en el sofá de su ex que está trabajando, o en el sofá del despacho de su tía en festín, donde a la mañana siguiente se encuentra con Martin Lee, para informar que va a estar unos días fuera. Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno, cuidad de este lugar. Representa lo mejor de mí. Hoy es el día del discurso para la alcaldía de Norman Osborn, que casualmente ha elegido este mismo para premiar al policía Jefferson Davis, con la medalla al honor por acciones de la otra noche. Todos están allí. Peter acompañando a MJ para el reportaje, el propio alcalde y la familia de Davis, su esposa Rio y su hijo Miles. ¿Qué es lo que quieres? Quiero verte sufrir. ¡Al suelo! El renombrado por Jameson como hombre negativo ha preparado un ataque para el meeting. Toda la zona ha sido destruida, envuelta en humo, muertos, heridos, escombros y más enmascarados que han aparecido en la escena para terminar con el trabajo. Todo, mientras Miles intenta encontrar a su padre en el epicentro de la explosión. Pero Jeff ha fallecido. Una semana después, con la calma, se celebra el funeral y Peter intenta darle unas palabras de ánimo. Conoce bien el sentimiento,
pero ahora mismo no quiere el sentimentalismo de otro. Hay que buscar pruebas que incriminen a Martin Lee. Al parecer, hay una empresa de transportes abandonada a su nombre. Usaban el lugar como base para planear sus ataques. Es la información necesaria para que Yuri pueda movilizar algunos agentes, aunque los papeles no involucran a Martin Lee directamente. Aún no. Pero Norman Osborn ha decidido mover ficha, contratando un equipo de mercenarios para su protección. Es Silver Sablinova, jefa de Sable International, una fuerza de seguridad privada. Silver Sablinova, como nos ha presentado, es una mercenaria del grupo Salvaje, o Wild Pack, entrada por su padre, un cazador de nacionales socialistas. Ella intenta proteger su pequeña nación, Simcaria, en Europa del Este, puesto que en un futuro las mafias le intentarán robar su poderoso armamento, pero ya hablaremos de ello. Por ahora volvamos a Festín, a buscar pruebas en el despacho de Lee. Sobre su mesa hay una nota donde claramente confiesa los crímenes que ha cometido. Tras el altar de sus padres también esconde material claramente delator. Armas, la máscara de los demonios, una grabación, recortes de Osborn. Su odio es evidente. Hola, Peter. Ahora ha podido ver en acción el toque negativo de Lee. Transmite su poder a otros con solo tocarlos y les llena de energía negativa durante un tiempo. Solo puede esperar hasta que Lee se deje ver en su próximo movimiento, mientras Otto le llama ilusionado. Quiere que se acerque al laboratorio. Hay equipamiento nuevo por todas partes. Según dice, se ha cobrado unos favores y ha pedido un préstamo. Todo el material pertenece a la organización AIM, Advances Idea Mechanic. No parece tener importancia aquí, pero también es una organización de villanos. Una ramificación nada menos que de Hydra. Otto sufre de alguna enfermedad degenerativa que terminará por encerrar su gran cerebro en un cuerpo inerte, y su trabajo puede que sea lo único que le salve de este destino. Volviendo a la cena con MJ, le cuenta cómo se infiltró en la dirección que había en la información de Peter. Resultó ser el garaje de Tombstone, que le está haciendo coches blindados a Lee. Tombstone, de nombre Lonnie Lincoln, no es más que un matón mejorado físicamente por un gas experimental, pero para infundir más temor se afiló uñas y dientes. Antes siquiera de comenzar a cenar, recibe una Spider alerta. Atacan el ático de Charles Standish. ¿Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina? Esto... El señor Standish lleva las cuentas financieras de Oscorp, pero lo que concretamente les interesa es el aliento del diablo, un proyecto en el que lleva invirtiendo dinero muchos años y nadie sabe qué es. Él es de los pocos que al menos conoce el nombre. Esta es la única información que consigue antes de la llegada de los hombres de Sable, eso y el nombre de Isaac Delaney. Mientras MJ averigua algo de él, se toma un tiempo para vencer a un nuevo villano, Taskmaster. A base de amenazas de bombas, estudia los movimientos de Spider-Man, aprende su estilo y lo imita con sus reflejos fotográficos. Normalmente trabaja como mercenario, pero esta vez va por cuenta propia. Fiesta de Halloween. No tengo que cambiarme. Delaney parece estar disfrazado de uno de los villanos clásicos de Spider-Man, pero no sabe cuál es. Misterio, Buitre o mejor dicho el Lagarto. Pero los enmascarados se han adelantado. Hace poco empezó a trabajar con alguien en un laboratorio de Oscorp. ¿Cómo sabe eso? Usando sus poderes, consigue el nombre que ha venido a buscar. Después, el doctor es dispensable. Antes de irse, infecta a algunas personas de la fiesta para retrasar a Spider-Man y buscar al doctor, que está bajo custodia de Sable. De camino, MJ ha seguido leyendo el informe que robó a Fisk sobre el aliento del diablo. Al parecer, hace 5 años, Osborn le pidió a Fisk construir un laboratorio secreto a espaldas de los reguladores y destruir los registros. MJ, sin esperar a Peter, se cuela en el campamento de Sable, donde tienen a Standish para que le cuente dónde encontrar a Michaels. ¿Pero qué? ¡Charles! ¿Pero qué Ese leches? no era de Sable. Está claro que no. Lo siento, Charlie. Aquí vemos la razón de su ruptura. MJ quiere investigar lugares peligrosos y Peter la trata como un bebé. Volviendo con Doc, ha hecho grandes avances en su interfaz neural con la ayuda de Peter. Ya es capaz de hacerlo funcional, aunque su tiempo se agota debido a que los médicos han diagnosticado un desorden neurológico degenerativo. Vine a trabajar con usted por
lo que tiene aquí. Y lo sigue teniendo. Se supone que Miles iba a ir a trabajar a Festín con May para ayudar. Su madre le dio a elegir: terapia o trabajo. Este es su modo de llorar. Unos matones deciden meterse con el chaval por el camino, a la vez que Peter, como Spider-Man, iba de regreso a Festín para recibirle también, y aprovecha para darle una rápida lección de combate. He zurrado a Spider-Man. Cuando Miles llega a Festín, echa una mano repartiendo cafés, o en la cocina a la tía May. El tiempo suficiente para que Peter vuelva a marcharse a vigilar el traslado del Dr. Michaels en Bowery, mientras transporta el aliento del diablo, o GR-27. Sable no lo quiere cerca mientras lo mueven en un piso franco, y Martin no se va a quedar a esperar, obviamente. ¿Qué me estás haciendo? Dándote una nueva perspectiva. Lee realmente sufre de doble identidad. Por una parte, es el amable hombre que creó el comedor de beneficencia Festín, pero la experimentación que sufrió hizo surgir este lado completamente opuesto, con el poder de controlar mentes, lanzar energía y potenciar a las personas que corrompe. Ahora que tienen el aliento del diablo, invaden la estación de Grand Central, donde hay una exposición tecnológica de Oscorp. Concretamente les interesa un dispositivo de dispersión de microbios, que les permitirá expandir el aliento del diablo por la atmósfera, echándole las culpas, como no, a Norman Osborn. MJ queda atrapada en medio del secuestro de Lee, ofreciendo soporte visual a Peter para que se deshaga de sus guardias, y las personas puedan escapar a salvo. Cuando se había ocupado de la mayoría, Lee y Spider-Man se lanzan al sótano de Grand Central, y comienza su lucha del bien contra el mal. ¡Eso funcionó la última vez! Mientras saltan entre los vagones de trenes, para evitar más destrozos, saca el tren por una vía en construcción en las calles de Nueva York. Lee ahora va de camino a la balsa, la prisión de máxima seguridad para supervillanos. Los hombres de Sable custodian el aliento del diablo, que volverá a manos de Osborn, y MJ deja un poco la veda abierta para hablar, pero no muy abierta todavía. Así que veamos cómo le va al Doc por ahora. La red neural de Peter ha sido la clave para hacer prácticamente funcional los brazos que ahora lleva en el traje a sus espaldas, pero cuando Peter comienza a comprobar el estado de su red neural, ve que hay problemas por todas partes. Intenta parchearlos, pero surgen nuevos. Claramente aún no está lista. Se observa cómo esto puede afectar a su cerebro, su comportamiento, su humor. Afortunadamente decide hacer caso a Peter y seguir trabajando en ello, hasta que se va. Estamos ahora mucho más seguros. ¡Mentiroso! Con el arresto del señor Lee, ahora bautizado como Mr. Negative por Jameson, se acerca a Festín para ver cómo se ha tomado la noticia tía May, cuando anuncian el asalto al camión que transportaba el aliento del diablo, y ponerse en marcha rápidamente a la escena del crimen. Si esta noticia era mala, la siguiente es aún peor. Yuri pasaba en helicóptero por la zona a tiempo para recoger a Spider-Man y ponerle al día. Riker ha sufrido un asalto múltiple coordinado, y los prisioneros están escapando. Por suerte, la balsa tiene un generador separado y los criminales más peligrosos no están escapando, por ahora. Bienvenidos a la fiesta, a tiempo para los fuegos artificiales. Electro y su poder eléctrico ha comenzado a liberar a los presos, y no solo los que son un poco peligrosos, sino los de verdad, como Rhino, Scorpion, Vulture, Martin Lee, e inesperadamente la cabeza pensante de todo este plan de liberación criminal. Primer y último aviso. Con Spider-Man fuera de juego, Octavius vuelve al plan original de Martin Lee, liberar en medio de la ciudad del aliento del diablo, sin vacilar, mientras Oscorp echa las culpas de todo al arácnido. La ciudad ahora se ve sometida por los criminales, y esta nueva enfermedad que se propaga rápidamente y por ahora sin una cura prevista. Antes de cazar a la mente maestra, hay que detener a sus viejos amigos, cada uno atacando diferentes áreas de la ciudad. Electro ataca comisaría, Rhino los servicios de emergencias, una pequeña parada en el centro de veteranos ardiendo para rescatar a tía May y Miles, e investigar el rastro del aliento para encontrar la base secreta de Otto, donde claramente he investigado a Sable y los problemas de sus nuevos amigos, prometiéndoles a cada uno aquello que más desean: quitar la armadura de Rhino, la enfermedad de Vulture, convertir a Electro en energía
y las deudas de Scorpio. Todo esto al final no es más que una trampa para Speedy, y encontrarse fuera a Vulture y Electro, trabajando juntos para derrotar a la araña, sin éxito, como siempre. ¿Qué ocurre? Electro está conectado a Tierra. Spider-Man, supongo. El siguiente es Scorpio, que le hace viajar por un mundo de ilusiones y veneno, aunque no llega a enfrentarse directamente. Mientras se pasa por Festín para echar una mano, May sigue ayudando como puede a pesar de su débil estado, y Miles ha ido a averiguar por qué los medicamentos no llegan. Ahí está la apisonadora explosiva. Ahora ya lo sabe, y mejor que se aleje rápido para dejar el trabajo a los profesionales. Con ellos dos atrapados, solo quedan Octavius y Lee. MJ se encargará de colarse en el piso de Norman. Como sigue dando largas por el suero del aliento del diablo, van a tener que obtenerlo a la fuerza. Lo que no esperaba descubrir en el piso es el equipo médico de Harry. Ninguno de los dos sabía que estaba enfermo, por eso se encuentra de viaje en Europa. Realmente estaba viendo a otros investigadores para su enfermedad. Tras sacar el suero de una habitación oculta del piso, descubre que también fueron él y Otto los creadores de Lee. De alguna forma crearon sus poderes, mientras intentaban curar otra cosa. Por no hablar de las arañas que dieron su poder a Peter, y que una se cuela silenciosamente en el abrigo de MJ. Norman se encuentra en su edificio. Su helicóptero ha sido derribado por Lee, que va tras él. Las fuerzas de Sable no son suficientes, y más si ambos atacan a Spider-Man. Dentro le esperaba Sable, que decide hacer tregua hasta salvar a su cliente, y al Dr. Michaels. ¡Intento salvarte a ti, Martin! ¡No dejes que la venganza gane! ¡Lucha! Aunque derrota a Lee en combate de poderes, Otto decide unirse también a la fiesta para darle una paliza a la araña y llevarse a Osborn y el suero. No, al hospital, no. A Festín. El Dr. Michaels hace lo que puede con sus heridas y le deja descansar por poco tiempo al ver el estado tan grave de su tía May. Si Peter Parker ayudó a crear la red neural de Otto, él mismo debería poder destruirla. Hicimos lo imposible, Doc. Pero ahora debo destruirlo. El nuevo traje le permitirá enfrentarse a las duras garras del Doc. Ahora hay que luchar contra aquel que le inspiró. En lo alto de la Torre Oscorp intenta obligarle a confesar cómo le robó sus ideas, su empresa. Quiere que pague, perderlo todo, pero no lo va a hacer. Y Otto lo deja caer del edificio justo para ser rescatado por Speedy, y se marcha con una sonrisilla en el rostro. Y da comienzo a la batalla de maestro contra alumno. Menuda decepción, Parker. La batalla hace mella en ambos. El edificio sufre las consecuencias de la lucha. Escombros caen a la calle con cada golpe que encajan. Cada palabra de admiración que sentía por el doctor, como un padre para él. Y mira en lo que se ha convertido. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Darte la espalda? Dan igual ya las palabras. La red neural le ha afectado. Las ansias de poder y venganza. Ya no es el Otto con el que iba a cambiar el mundo. Da igual si quiere revelar su identidad. Tiene un suero que entregar y una ciudad que salvar. El Dr. Michaels confirma la utilidad del suero, pero existe un problema. Para crear más necesita toda la muestra, y esto le llevará al menos un día. Usarla ahora solo funcionará con una persona. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. Hace ya un tiempo que lo sabía. Ella y su tío están orgullosos de lo que ha hecho, las incontables vidas que ha salvado, y ahora mucha más será salvada gracias a él de nuevo. Otto será encarcelado en la balsa y todos acudirán al funeral de tía May. Un nuevo episodio en la vida de Peter Parker está por comenzar. Ha hecho las paces con MJ y se irá a vivir con ella, en lugar de con Miles, que tiene un secretillo más que contarle. Creo que... Mira, mejor te lo enseño y ya. No tienes que verlo. Es muy raro, ¿verdad? Quizá no tanto. Y los secretos no han terminado.
Cuando MJ estuvo en el laboratorio secreto de Norman, con las arañas y el experimento de Lee, había una cápsula que todo este tiempo ha ocultado a Harry Osborn con el simbionte, que en un futuro conoceremos como Venom. Encontraré una cura. Pero el crimen no ha descansado todavía en este episodio. En Nueva York nunca descansa. Ahora que Fisk ha dejado un gran hueco vacío, las familias de la mafia intentarán aprovecharse para hacerse con el asiento libre. Pero alguien va a tomar ventaja de la situación. Una de las familias ha perdido un cuadro importante en una redada y no va a dejar que se desperdicie en un museo. Así que se acercarán de noche a recuperarlo con una inesperada invitada. Te veo bien. Black Cat, la famosa gata ladrona y examante de la araña, no venía por el cuadro, sino por un pendrive oculto en él. El cuadro ya no tiene solución. Resulta que las familias que componen la magia tienen cada una un dispositivo oculto, unas llaves donde guardan conjuntamente la contabilidad y las están consiguiendo para Hammerhead. Eso es lo que está robando Felicia. Por el bien de su hijo, dice. ¿Podría quizá ser hijo del arácnido? Da igual lo mucho que intente atraparla. Quiere solucionar su problema ella misma. Debe conseguirle esas llaves a Hammerhead para que le devuelvan a su hijo. Con un poco de convencimiento arácnido, se dejará ayudar al final. El pobre Miles llama de vez en cuando a Peter, deseoso de entrenarse como un nuevo Spider-Man a sus 15 años, igual que cuando Peter empezó, pero por ahora ese tema queda al margen. MJ se colará para buscar y robar información entre unos distribuidores de Hammerhead, ignorando el peligro que eso supone. Todo esto hasta esperar la llamada de Black Cat. ¿Cuánta peña hay? Si me ven, matarán a mi hijo. Solo para otra pequeña pista. Puede que retengan al niño en una cámara. El portátil que robó MJ cierra el cerco un poco más. El contenedor está en el muelle de Hell's Kitchen, lleno de hombres de Hammerhead. Pero al final solo fue una distracción de la gata para hacerse con el dispositivo de Hammerhead y toda la fortuna de la magia juntas. Nunca hubo ningún hijo. Nuevo plan. Ese dispositivo lleva un rastreador. Encontradla y matadla. Aunque Peter intenta detenerla, ella no le hace caso, y al llegar a su apartamento todo explota. La policía no consiguió encontrar su cuerpo, así que no sabemos si escapó y agotó sus 7 vidas. El hombre que se hizo pasar por un policía que recuperaba las antigüedades robadas por el Black Cat original resultó ser el original y padre de Felicia, Walter Hardy, que se aprovecha de Spider-Man para recuperar sus tesoros mientras estuvo en la cárcel, todo para evitar que fueran a por su hija, y Hammerhead da ese asunto por cerrado por ahora. Creo que serás un padre fantástico algún día. En su momento. Con la persona adecuada. Mientras la lucha de Hammerhead por hacerse con el control de todas las familias continúa en pie, con la ayuda de la tecnología robada de Sable que dejó atrás, esta vez la policía trabajará con el héroe para una operación en un psiquiátrico abandonado, donde se encuentra el hombre con una placa de acero por cráneo. No respetan nada. Spider-Man llega para salvar la situación en el último momento. Lamentablemente todo su equipo ha caído a manos del mafioso. El asunto se ha convertido en uno personal. Yuri tiene trabajo por delante informando a las familias de sus hombres. Spider-Man por su lado buscará pistas de Hammerhead, empezando por el bar sin nombre, uno de varios bares secretos donde se reúnen villanos que buscan cazar al hombre araña. Resulta que todos los capos de la mafia están resguardados juntos y no están preparados para un ataque subterráneo, cortesía de la tecnología de Sable, lo que enfadará a Yuri. Para evitar que empeore la situación, Spider-Man escoltará el equipamiento de Sable que tiene la policía para que no se hagan con él, pero no era más que una jugada de Hammerhead, cuyo plan para hacerse con el proyecto Olympus, realizando un gran ataque a comisaría mientras el arácnido se alejaba protegiendo el arsenal. O te apartas, o tendré que detenerte. Yuri se ha colado en el bar sin nombre a punta de pistola, dejando destrucción a su paso. Gracias a un teléfono puede seguir el rastro de los mafiosos hasta la gran fiesta de Hammerhead, en un local en construcción donde planea convertir a los líderes de las 4 grandes mafias en pilares de su nuevo edificio. El resto queda en manos de la policía. Buen trabajo, bicho. El proyecto Olympus no era solo un arma,
Es tecnología de biomejoras que transformará a la gente en supersoldados indestructibles, pero esta no es una de esas veces en las que el héroe pierde, sino una amiga que, con solo odio en su mente, se acerca sin vacilar hasta Hammerhead y dispara en su metálica cabeza. El capo de la mafia ha fallecido y Yuri no parece que pueda continuar con su carrera policial, a menos que... Jefe. ¿Esa tecnología lo ha vuelto indestructible? Y si es así, ¿qué deberán hacer con él? Yuri no da señales de vida por ninguna parte, y el proyecto Olympus, financiado por Oscorp y Sable, va a ser trasladado a Symkaria, el país de Sable, uno en guerra. Los hombres de Hammerhead ahora usan las armaduras y jetpacks de la tecnología de Sable, la cual, por cierto, ha vuelto al ver la situación con sus armas. Tienes 3 segundos. Si bajaras las armas... 1. ¿Vamos a hacer esto? La ciudad se convierte en algo caótico con su llegada. Quiere recuperar el armamento a toda costa. Después de todo, en su país, un dictador está matando a su propia gente, y ella está armando a los rebeldes que intentan liberar a su país. Y si eso incluye disparar en medio de la ciudad, así será. Los dos juntos. Compañeros. Sí, compañeros. MJ le consigue unas pistas a Pete, que le llevan hasta altos mandos de Hammerhead, pero Sable sigue de cerca al arácnido y se adelantará a la trampa en lo alto del edificio que le tienen preparado, y personalmente ha ido a recibirle, el cabecilla. Literalmente. Ha sobrevivido su cabeza y poco más, con tal de mejorarse. ¡Vete al infierno! ¡Hecho! Felicia no había agotado sus vidas todavía. Ha estado siguiendo el rastro del dúo y tiene pistas de la ubicación de su base, bajo tierra, en una estación de metro abandonada donde retienen a la torturada Sable no por mucho más tiempo. ¡Ha sido un pasote! ¡Chócala! Mientras Sable coteja la información de Speedy, se da un paseo por la ciudad. Han empezado a aparecer una especie de arte callejero, una cinta policial, marcas de fallecidos y una grabadora con la sesión de terapia de un sicario de la malla. Alguien está dejando estas marcas para que los descubran. Por ahora Sable está lista. Su gran base se encuentra invisible en medio del río, un lugar que Hammerhead no tardará en descubrir. Pero el láser también está preparado. La placa craneal del mafioso no soportará las altas temperaturas del rayo. ¡Prepárate para saltar! Y la ciudad vuelve a estar a salvo, hasta que aparezca el siguiente villano. MJ va a ir a Symkaria a realizar un reportaje sobre la situación en guerra que viven, para dar visibilidad a sus habitantes. Yuri está desaparecida, pero es la causante de las obras de arte criminal por la ciudad. Su futuro pinta oscuro, y Miles está preparándose para acompañar a su maestro en el arte del balanceo. Los lanzatelarañas aprietan un poco. Te acostumbrarás. Intenta seguirme el ritmo. Y con este vídeo terminado ya voy recuperando el tiempo perdido. El siguiente vídeo será Resident Evil 4 Remake. Para cuando he grabado esto quizás hay suerte y ya han anunciado un nuevo remake. Como había mencionado, son guiones que ya estaban terminados, de este y el de Resident Evil, y me van a servir para ganar tiempo con Death Stranding y lo que venga después. Muchas gracias, compartidlo si os ha gustado, apoyadme si lo veis necesario y nos vemos en mayo.